La subjetivación, curso sobre Foucault, Gilles Deleuze. Clase 1, el pliegue del afuera, 22 de abril de 1986. Comenzamos hoy la tentativa de determinar lo que necesariamente nos pareció un tercer eje en el pensamiento de Foucault. Es entonces muy armonioso. El primer trimestre lo pasamos en el eje del saber, el segundo en el eje del poder, y queda entonces este tercer eje al que de cierta manera no hemos cesado de aproximarnos, pero que sigue siendo muy misterioso y que después de todo es misterioso. Y la última vez intentaba decir que este tercer eje había estado sin duda presente desde el comienzo, enredado con los otros dos, pero es de manera tardía y por relación con problemas apremiantes desde el punto de vista del pensamiento, problemas apremiantes o que manifestaban para Foucault una urgencia cada vez mayor, que aparecerá la cuestión de en qué condiciones este tercer eje puede presentarse por sí mismo, puede desenredarse de los otros. Bueno, podemos hacer ahora o rehacer una recapitulación desde el punto de vista que nos ocupa. Diría que la primera dimensión es la de la exterioridad y de las formas de exterioridad. Y esta dimensión de las formas de exterioridad constituyen el saber. Hay que intentar precisar lo que quiere decir esto. ¿Qué es la exterioridad y las formas de exterioridad? Sin lugar a dudas, la arqueología del saber es el libro que llega más lejos en el análisis de las formas de exterioridad. Y si uno es cuidadoso con el empleo del término exterior o exterioridad en Foucault, se ve bien que la exterioridad tiene dos sentidos. A veces, exterioridad significa dispersión, diseminación. Otras veces, exterioridad significa abertura o disyunción. Lo que está en estado de dispersión remite a una forma de exterioridad. Lo que está en estado de disyunción remite a una relación de exterioridad. Ahora bien, de cierta manera Foucault no cesa de recordar o de afirmar el primado de las formas de exterioridad sobre toda forma de interioridad. Más aún, las formas de interioridad son finalmente puras y simples apariencias. O es preciso corregir, a veces apariencias, a veces comodidades, a veces medios subordinados. Las formas son fundamentalmente formas de exterioridad. Esto ya implica decir que la exterioridad no es más que una dimensión. A mi modo de ver, hasta donde conozco, la exterioridad en Foucault se dice primero por referencia a formas. ¿Qué se dirá entonces del lenguaje, por ejemplo? Se dirá que es relativamente una forma de interioridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el lenguaje comprende las palabras, las frases. ¿Pero qué quiero decir cuando digo que la interioridad es siempre subordinada? Que si bien es cierto que el lenguaje es una forma que contiene las palabras y las frases, como contrapartida es un medio de dispersión para los enunciados. Ahora bien, resulta que de cierta manera lo vimos, no vuelvo sobre esto, las palabras y las frases son sólo la corteza de los enunciados. Entonces, si digo que el lenguaje es una forma de interioridad, es cierto relativamente a las palabras y a las frases, solo que las palabras y las frases, una vez más, son la envoltura de los enunciados. Y respecto a los enunciados, el lenguaje no es una forma de interioridad. No contiene los enunciados, sino que los enunciados se distribuyen, se dispersan en el lenguaje. Es entonces una forma de dispersión y en cierto sentido una forma de exterioridad. Lo mismo la luz para la visibilidad. Lo hemos visto. Puedo decir de la luz que contiene o comprende las cosas, los estados de cosas, las cualidades sensibles. Pero las visibilidades, que no se reducen ni a las cosas, ni a los estados de cosas, ni a las cualidades sensibles, no están contenidas por la luz, sino que se dispersan en la luz.
Eso es entonces una exterioridad diseminación, de la cual puedo decir que, en tanto que forma, siempre es relativa. Lo que es forma de interioridad y forma de exterioridad es finalmente lo mismo, pero no tienen el mismo valor. Lo que aparece como forma de interioridad respecto de las palabras y las frases es de hecho y más profundamente forma de exterioridad respecto de los enunciados a los que conviene desprender de las palabras y de las frases. Y digo que el otro sentido del término exterioridad es la abertura o la disyunción. ¿Entre qué? Esta vez la abertura o disyunción implican la relación entre las dos formas de exterioridad, es decir, exterioridad redoblada, puesto que no solamente hay dos formas de exterioridad, el lenguaje respecto de los enunciados, la luz respecto de las visibilidades, sino que hay también exterioridad entre las dos formas, hay exterioridad de una forma a la otra. Esta vez es una exterioridad disyuntiva, una disyunción. Ver no es hablar no es ver, disyunción entre el ver y el hablar. De modo que de cierta manera puedo decir que por más que haya interioridad, está siempre subordinada, es siempre segunda respecto de formas de exterioridad. Y es por eso que se puede considerar que Foucault dirige una doble crítica de la interioridad psicológica, de la supuesta interioridad de la conciencia y crítica del encierro físico. He insistido a menudo sobre este punto, que resumo diciendo que Foucault no es un pensador del encierro. ¿Por qué? Porque tanto la interioridad psíquica como el encierro físico se encuentran estrechamente subordinados a funciones de exterioridad. Hablando de la historia de la locura, Blanchot tiene una fórmula excelente. ¿Qué es lo que está encerrado? Lo que está encerrado es el afuera. Y en este punto en el que estamos todavía no somos capaces de comprender esto. ¿Qué quiere decir que lo que está encerrado es el afuera? Solo podemos presentirlo. Intentaremos volvernos capaces de comprenderlo. Pero lo que podemos presentir por el momento es que en efecto el encierro físico, así como la interioridad psíquica, es una función secundaria respecto de las funciones de exterioridad. El encierro está al servicio de las formas de exterioridad. Ejemplos: el encierro del leproso está al servicio de una función de exterioridad que es exiliar. El encierro de la prisión, el encierro en la prisión está al servicio de una función de exterioridad que es cuadricular el campo social, a tal punto que funciones como exiliar o como cuadricular el campo social pueden operar en otras condiciones de manera independiente de todo encierro. El cuadriculado puede efectuarse independientemente de la prisión. Ahora bien, cuando ya no se trata de las formas, sino de las fuerzas, es decir, de la segunda dimensión, del segundo eje, del eje del poder, digo que la mayoría de las veces, y habría que explicarse sobre la mayoría de las veces, Foucault se servirá de una palabra distinta a la palabra exterioridad. En efecto, les decía que el término exterioridad culmina en la arqueología del saber. Es decir que, en tanto que supone y presupone formas, en tanto que cualifica formas, remite a este primer eje, a esa primer dimensión llamada saber. Pero cuando se trata de las fuerzas, la nueva palabra que va a aparecer es afuera, palabra que Foucault toma de Blanchot y que en Blanchot lleva muy a menudo una mayúscula, el afuera. Ahora bien, en el uso particular que Foucault hace de ella hay ya un punto en que es muy extraño a Blanchot, a saber, que así como la exterioridad determinaba y se presentaba como el elemento de las formas, el afuera se presenta como el elemento de las fuerzas. ¿Por qué el afuera va a calificar en primer lugar la relación de la fuerza con la fuerza? El afuera es el elemento no formal, el elemento informal de las fuerzas. El afuera no tiene forma.
de modo que toda fuerza está en relación con otras fuerzas que son siempre por naturaleza fuerzas provenientes del afuera. El afuera es la relación de la fuerza con la fuerza. Comprendan que no constituirá una objeción para nosotros encontrarnos textos donde, por ejemplo, exterior está puesto en el lugar de afuera. Quiero decir que habrá un lenguaje amplio y luego, en algunos casos, cada vez que sea necesario, el afuera será distinguido de la simple exterioridad. Pero en algunos casos, exterior y afuera valen como sinónimos. En cada caso hay que preguntarse, ¿se trata de fuerzas o se trata de formas? Si se trata de formas, la palabra correcta es exterioridad y lo exterior. Si se trata de fuerzas, la palabra correcta es el afuera. Pero ¿por qué este equívoco? ¿Por qué sucede que cuando se habla rápido no hay necesidad de hacer la distinción? En efecto, la exterioridad y el afuera son a pesar de todo de la misma familia. ¿Por qué pueden actuar también como sinónimos? Les pido que piensen en este tema. El afuera para Foucault será la relación de la fuerza con la fuerza, es decir, lo que llama al menos una vez el diagrama. Y en efecto, el diagrama siempre sale del afuera. Pero con solo decir esto, uno siente bien que, a este segundo nivel, el afuera como elemento informal de la fuerza, no tengo todavía más que un afuera relativo. Todavía tengo solamente un afuera relativo. Esto es lo que ya debe hacernos pensar que no es la última palabra, que habrá una tercera dimensión. El afuera es relativo al diagrama que determina las fuerzas en relación. El diagrama ha salido del afuera. El diagrama viene del afuera. Es decir, la relación de fuerzas en tal momento proviene del afuera. Sí, pero viene del afuera relativamente. Es todavía un afuera. ¿Cómo se diría en filosofía? Se diría que es un afuera mediatizado, o si prefieren, es un afuera indirecto, y es por eso que si se habla rápido, se lo puede considerar como sinónimo de lo exterior, de la exterioridad. Es ya un afuera, es más que la exterioridad, pero es un afuera todavía indirecto, mediatizado por el diagrama, mediatizado por las fuerzas en relación. ¿Por qué? Digo que todo diagrama ha salido del afuera, sí, pero al mismo tiempo nunca hay primer diagrama. Todo diagrama, toda relación de fuerzas remite a un diagrama precedente. En tanto que ha salido del afuera, podría decirse que todo diagrama es aleatorio, es una repartición de fuerzas aleatorias, pero en tanto que no existe primer diagrama, todo diagrama es semialeatorio, es decir, depende del diagrama precedente. Y les decía que la sucesión de los diagramas en Foucault, no vuelvo sobre esto, responde bastante bien a lo que los matemáticos definen como una cadena de Markov, es decir, encadenamientos semialeatorios, a saber, una sucesión de tiradas al azar, pero en la cual cada tirada recibe determinadas condiciones de la tirada precedente. Es efectivamente aleatorio, puesto que hay tiradas al azar, pero es sólo semialeatorio, puesto que la tirada precedente fija condiciones para la tirada siguiente. Es lo que se llamará una sucesión de fenómenos particularmente dependientes o de fenómenos semi-aleatorios. Es en este sentido que el afuera, al nivel de las fuerzas, es como indirecto. Las fuerzas son siempre fuerzas del afuera, pero solo nos dan el afuera bajo una forma indirecta y mediatizada. ¿Qué sería la tercera dimensión? La tercera dimensión es el encuentro con el afuera absoluto, con lo que el propio Blanchot llama un afuera inmediato, un afuera que ya no está ni siquiera mediatizado por las fuerzas, porque él mismo es fuerza. Una relación con el afuera que sería absoluta. Al mismo tiempo, relación y absoluta parecen dos términos contradictorios. Sí, es contradictorio, excepto por el hecho de que la relación con el afuera es también, como dice Blanchot, no relación. Es lo absoluto de la relación. Es no relación en tanto que la no relación es todavía una relación, y que la relación en tanto que no relación es lo absoluto de la relación.
Todo esto parece, en última instancia, casi verbal. Pero, ¿qué es esta relación con el afuera? De esta relación con el afuera por el momento sabemos una sola cosa, que ese afuera es más lejano que todo mundo exterior, es decir, que esa relación es más lejana que toda forma de exterioridad. Esa relación es más lejana que cualquier medio de exterioridad, que cualquier forma de exterioridad. Es el afuera inmediato o el afuera absoluto, ya no mediatizado por fuerzas y representado en un diagrama, sino el afuera por sí mismo, el afuera en sí mismo. Pero ¿cómo el afuera tendría un en sí mismo? Ese afuera, que es tanto relación como no relación, que es tanto absoluto como relativo, es lo que Blanchot llamará lo imposible. Le da su nombre, lo imposible. Hay que ir hasta allí. La conversación infinita, página 66. Y he aquí la respuesta inesperada, la experiencia radical, no empírica, no es de ningún modo la de un ser trascendente. Es la ruptura de Blanchot con Heidegger. Pero es una ruptura. Heidegger no dirá lo mismo de otra forma. Y he aquí la respuesta inesperada. La experiencia radical, no empírica, no es de ningún modo la de un ser trascendente. Es la presencia inmediata o la presencia como afuera. ¿Por qué? Parece poca cosa, pero aún así estamos en condiciones de comprender un poquito. La presencia como afuera es en efecto la presencia inmediata, puesto que es la relación con el afuera como absoluto, a diferencia de la relación mediatizada por las fuerzas. En otros términos, se ha franqueado la línea, o bien se la ha alcanzado, puesto que ese afuera absoluto es la línea del afuera. Es la línea de afuera o la línea del afuera. Y he aquí la respuesta inesperada, decía Blanchot. La otra respuesta es que la imposibilidad, eso que escapa a todo negativo, la imposibilidad es lo que escapa a todo negativo, no deja de exceder, arruinándolo, todo positivo, siendo aquello en lo que siempre estamos embarcados a través de una experiencia más inicial que toda iniciativa, que se anticipa a todo comienzo y que excluye cualquier movimiento de acción para desprenderse de ello. Pero tal vez sepamos nombrar tal relación. Observen que se trata de la relación con el afuera, de la cual nos habla misteriosamente, ya que es algo misterioso, que es la empresa en la que ya no hay presa, como estilo es puro Blanchot, puesto que es lo que siempre hemos intentado designar llamándolo confusamente pasión. De tal suerte que estamos tentados a decir provisoriamente que la imposibilidad es la relación con el afuera y, dado que esa relación sin relación es la pasión que no se deja dominar como paciencia, la imposibilidad es la pasión del afuera mismo. Hay que familiarizarse. No es que un texto así nos aclare mucho, pero en primer lugar es bello, y además nos familiariza con esta idea de una relación con el afuera que sería el absoluto de la relación. Vuelvo a Foucault. Ven mis tres dimensiones sucesivas. Primera dimensión, las formas de exterioridad y la exterioridad entre las formas. Era el saber. Segunda dimensión, el afuera como elemento informal de las fuerzas. Pero es un afuera todavía relativo, puesto que representado en un diagrama inmediatizado por las fuerzas de la relación. Y luego el afuera, esa relación que es no relación, que es lo imposible mismo. Pero es preciso llegar hasta allí. ¿Por qué es preciso? No tenemos elección. Hay que llegar hasta allí, hasta esa imposibilidad misma. Esta tercera dimensión es la línea del afuera. ¿Y qué es lo que nos prepara para esta tercera dimensión? Digo que en Foucault algo nos preparaba para la necesidad de sobrepasar el segundo eje, el eje del poder y las relaciones de fuerzas. ¿Qué era? Veíamos que en el diagrama había puntos de resistencia, y vimos la dificultad que esto planteaba desde las perspectivas mismas de Foucault. ¿De dónde vienen estos puntos de resistencia? Y vimos que en la voluntad de saber, Foucault se aferraba todavía al segundo eje,
diciendo que esos puntos de resistencia son la simple contracara de las relaciones de fuerzas, pero que esto planteaba para nosotros muchos problemas. ¿Cómo podría decirse que eran simples contracaras cuando la contracara de la fuerza afectante es la fuerza afectada, no la resistencia? ¿De dónde podrían venir esas resistencias sino de el afuera? Y si bien es verdad que las fuerzas en el diagrama solo remiten al afuera por intermediario de otro diagrama, del diagrama precedente, afuera mediatizado, afuera indirecto, ¿no dan testimonio los puntos de resistencia de un afuera directo, de un afuera inmediato? El tercer eje es la línea del afuera, es el eje de nuestra confrontación con el afuera absoluto, y de ese afuera podemos únicamente decir que es más lejano que toda forma o que todo medio de exterioridad. En otros términos, no lo encontraremos viajando. Por más lejos que vayan, por más que vayan a una isla, a una luna, será todavía exterioridad. O en última instancia, si cabalgan sobre fuerzas puras, será todavía afuera relativo. ¿Dónde encontrarán entonces este afuera que está más afuera que todo afuera, que es más lejano que toda forma de exterioridad, que todo medio de exterioridad? ¿Y qué es esta línea del afuera? Es por eso que digo, he aquí la necesidad de un tercer eje. Ahora bien, ustedes saben que cuando se lee a un gran filósofo uno siempre puede detenerse. Uno siempre puede detenerse y tener una muy buena lectura. Es el derecho del lector decir, no, yo lo sigo solo hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Lo sigo solo hasta cierto punto. En todas partes es así, lo vemos. Es incluso la actividad preferida de los críticos. Hasta aquí va bien. ¿Pero qué hizo después? ¿Se dio un golpe en la cabeza? Hay dos maneras de leer, y lo que digo vale para todo. Vale para la literatura tanto como para la filosofía. Si tienen una relación personal, en fin, por personal entiendo una relación de lector, si sienten que un autor les concierne, literalmente ni siquiera están en posición de leer el detalle, lo siguen, lo cual no es un servilismo. Eso no les impedirá hacer sus propias cosas, no, pero ustedes comprenden, decir de Víctor Hugo que tal periodo es bueno y tal periodo no, es la perpetua contaminación de toda la crítica literaria que siempre se confundió con la gastronomía y las recetas de cocina. Porque finalmente hablan de eso. Oh, Víctor Hugo tiene momentos estupendos. Pero el teatro no. Se dicen cosas más cercanas a nosotros en las críticas a propósito de Godard. Ah, sí, hasta el 68 estaba bien, pero después, uff. Ustedes comprenden, los malos críticos nunca se preguntan si algo es necesario para el autor, si le hacía falta pasar por ahí o si pudo elegir. Pero cuando alguien se lanza en una empresa de la cual los críticos no tienen por naturaleza idea alguna, hay que tomar todo, no tienen derecho de seleccionar. Hay que ir, hay que seguirlo hasta el final, para ver, aunque más no fuera para ver. Digo entonces que es posible, que pudo concebir, que supongamos un lector, lo contrario de lo que acabo de decir, que dice, de Foucault entiendo bien todo lo que me dice del saber. Diría, hasta la arqueología del saber va bien, pero después, esas historias de poder. En un sentido el lector no se equivocaría porque suprimiría un aspecto importante y pleno de novedad. No se equivocaría porque podría incluso invocar a Foucault, que al final de esos estudios sobre el poder se dice, por Dios, ¿en qué callejón sin salida estoy corriendo? ¿En qué callejón sin salida me he metido? ¿Cómo franquearé esta línea? En fin, no se la franqueará mejor quedándose más acá. Entonces hay otros que pueden decir, hasta el poder incluido, va bien, pero después, en sus últimos libros, hace un retorno al sujeto. Después de habernos dicho que el sujeto no era nada, era menos que nada, redescubre el sujeto. Es extremadamente penoso escuchar cosas como estas, porque uno se pregunta de qué sirve escribir. Es curioso, es como si fuerzas malignas nos impidieran participar del conjunto de una experiencia dada. Lo que vimos la última vez,
Lo que intenté decir, por otra parte, no estoy seguro de tener razón, es que al final de su periodo de reflexión sobre el poder, Foucault se encuentra en un impasse, que no es un impasse, sino el del poder mismo, a saber, cómo franquear la línea del poder, o bien, es lo mismo, cómo alcanzar una fuera que sea verdaderamente una fuera, como si todos los diagramas de poder no nos dieran todavía ese afuera, un más allá del poder que sería la relación con el afuera, pues el poder solo nos daba una relación indirecta o mediatizada. Este es mi primer punto, y como es relativamente difícil, me detendré en cada punto. Lo que quiero decir, lo importante, es que sigan la distinción de los tres ejes, con la posibilidad para ustedes de detenerse, sí, me empeño incluso en decir lo contrario de lo que acabo de decir, de tal piso. Porque son como pisos, detenerse y decir, todo lo que dice sobre el saber me parece bien, todo lo que dice sobre el poder me parece bien. Evidentemente todos los que dicen eso ya no tienen razón para venir, de modo que si se quedan es porque sienten la necesidad del tercer eje, una relación con el afuera, definido únicamente por el momento, como más lejano que todo exterior, que toda forma de exterioridad. ¿Qué puede darnos entonces una idea de esta línea del afuera? Este es mi segundo punto, y continuamos lo anterior, puesto que en este aspecto busco por ahora semejanzas de Foucault con Blanchot. Después buscaré las diferencias, pero una vez más me parece que es ventajoso andar con mucha prudencia, atendiéndome a las semejanzas, y puesto que Blanchot marca tanto la noción de afuera, puedo preguntarme cómo Blanchot nos daba una idea de esa relación que es una no relación, de esa relación absoluta, de esta línea del afuera. No creo que nos quedemos mucho aquí, porque sería extremadamente triste, pero después de todo Blanchot no es muy alegre. La idea más completa que nos daba es se muere. La línea del afuera es se muere. Es importante la fórmula se muere. Blanchot no dice que es la línea de la muerte, sino que lo que forma la línea del afuera es se muere. Y los textos más conmovedores y los más avanzados de Blanchot al respecto están en el espacio literario. El se muere es la relación con el afuera. ¿Por qué? Blanchot se esfuerza en hacernos comprender que la muerte es fundamentalmente doble. Hay una muerte que se enuncia bajo la forma yo muero y una muerte que se enuncia bajo la forma se muere. Y diría que tenemos todo para comprender esto. El texto es extremadamente difícil. Son las páginas 160 y 161. Yo diría que la muerte del yo muero es la muerte como instante indivisible, es la muerte que puede llegarme, que me llegará. Es en cierto modo la muerte personal. La muerte del se muere es la muerte coextensiva a la vida, una muerte que siempre ya ha comenzado y que no termina. Es coextensiva a la vida, muerte que nunca llega a mí, pero esto no quiere decir que le llegue a los otros, a la cual nunca puedo decir sí, con la cual no hay relación posible. Es la no relación con la muerte, no el término, sino lo interminable, la muerte interminable, no la muerte propia, sino la muerte cualquiera, en el abismo del presente, el tiempo sin presente con el cual no tengo relación, siempre la no relación, hacia el cual no puedo arrojarme, pues en ella yo no muero, en ella, en esa muerte del se muere, yo no muero, soy desposeído del poder de morir. En ella se muere, no se deja ni se termina de morir. ¿Qué es ese sé? Soy yo, pero no soy yo como sé. Soy yo como tomando mi lugar en el cortejo del sé. Es la mejor fórmula de Blanchot en tanto que sé no cesó y no terminó de morir, se muere. Y en la página 104, en un texto espléndido, explicaba cómo el suicidio es la tentativa vana, según él, de hacer coincidir la doble muerte, la muerte del yo y la muerte del sé.
el yo muero y él se muere. Es decir, transformar esa muerte que no cesa y no termina, hacer de esa muerte coextensiva a la vida un instante indivisible. Yo me mato. A través del suicidio quiero matarme en un momento determinado. Ligo la muerte a la hora, sí, ahora, ahora. Pero nada muestra mejor la ilusión, la locura de ese yo quiero, puesto que la muerte nunca está presente. Hay en el suicidio una intención notable de abolir el porvenir como misterio de la muerte. En cierto modo uno quiere matarse para que el porvenir no tenga secreto, para volverlo claro y legible, para que deje de ser la obscura reserva de la muerte indescifrable. En esto el suicidio no es lo que acoge la muerte, es más bien lo que quisiera suprimirla como futuro, quitarle esa parte de porvenir que es como su esencia. Uno no puede proyectar matarse, uno se prepara para ello, uno actúa en vista del gesto último que pertenece todavía a la categoría normal de las cosas por hacer. Pero ese gesto no es en vista de la muerte, no la mira, no la posee en su presencia. Vana tentativa una vez más de confundir las dos muertes, la muerte del yo y la muerte del sé. Al nivel en el que estamos, lo que se llamaría la línea de la fuera es precisamente la muerte del sé. Él se muere definido como esta muerte que no cesa y que no termina, es decir, la muerte coextensiva a la vida, y no la muerte instante individual que es la muerte del yo. El se muere es precisamente lo que hace un momento llamaba la línea de la fuera. Y los sé son muy importantes tanto en Foucault como en Blanchot. Hay allí una verdadera inversión respecto de Heidegger, es decir, hay una verdadera promoción del ser respecto de Heidegger, que en el ser y el tiempo ligaba el sé a la existencia llamada inauténtica. Aquí, por el contrario, hay una fantástica promoción del sé. ¿Fundada sobre qué? Les decía que lo que me parece más importante en Blanchot es la manera en que reacciona ante toda personología, y es una de las novedades más grandes de Blanchot. Una vez dicho que la época contemporánea se hallaba bajo el signo de una doble personología, aun cuando dicha personología se ocultara o se disfrazara, se enmascarara. Era una personología enmascarada. Digo doble personología porque es por un lado lingüística, por otra psicoanalítica. La personología lingüística encuentra su expresión más perfecta en Benveniste. Lo vimos, no vuelvo sobre esto, pero recorre toda la lingüística bajo la forma de los embragadores, el yo y el tú, el rol lingüístico especial como instancia que hace comenzar el discurso, el yo y el tú como personas lingüísticas. Y como dice Benveniste, dense cuenta de que hay solo dos personas, yo y tú. La tercera persona, el él, es de hecho una no persona. Y por supuesto, se nos decía que no confundamos las personas lingüísticas con las personas que somos, que no es psicología, que es lingüística, que se trata de embragadores, de shifters, de todo lo que ustedes quieran. Son suirreferenciales, puesto que yo soy lo que dice yo. De acuerdo, no puede agregarse nada más. Es, si me atrevo a decirlo, un cristianismo lingüístico, una personología lingüística. Y el psicoanálisis, allí también se trata de máscaras. En ocasiones el psicoanálisis ha asumido una verdadera personología. Con Lagache, en ocasiones, con Lacan, ha denunciado una personología, aunque erigiendo, me parece, y digo esto con mucha prudencia, personas propiamente psicoanalíticas, que por otra parte no dejaban de tener relación con las personas lingüísticas. Pero en el caso de Lacan es especialmente complicado, porque si se remite a su tesis, a su primera obra, verán que apela explícitamente al tema de la persona, es decir, que es explícitamente personología. Sería un argumento débil reducirlo a su primer libro,
pero el punto de partida de la reflexión de Lacan fue extremadamente personalista, personológico. ¿Y qué hace el psicoanálisis? Aquí ya no hablo de teoría, hablo de práctica. ¿Qué es lo que hace? Uno de los puntos que más me ha sorprendido siempre es que, se les diga lo que se les diga, es preciso reducir las cosas a personas. Los casos del inconsciente son reducidos a personas, yo o tú, y la propia relación analítica es una relación personológica. Si escuchan a un niño, a pesar de todo hay que escuchar a las personas, un poquito. ¿Qué dicen los niños? ¿Cómo se cree? ¿Cómo se nace? ¿Para qué sirve un vientre? ¿Cuál es la empresa práctica psicoanalítica? El texto que más disfruto de todo el psicoanálisis es un comentario de Jung. Freud era raro, dice, y Jung lo conoció muy bien. Un día le cuento un sueño. Había un osario, dice Jung, y Freud le desmenuza su sueño y dice, las cosas no andan bien, mi pobre Jung. Freud dice que se trata de la muerte de la madre. No se esforzó mucho. Y Jung allí está perfecto, le dice, ¿un osario? Freud, es un osario. Entiéndeme, un osario. No era un hueso, miles de huesos. El sé del hueso. Freud, y supongo por otra parte que esto solo puede ser cierto, se caga literalmente en eso. Un osario y un hueso nunca han hecho la menor diferencia. Cuando hay un hueso, es el de tu madre, una persona. Cuando hay 1000 huesos, es mucho más complicado, ¿no? Es otra cosa, ¿no? En fin, hablaba de los chicos. ¿Cómo se nace? ¿Qué hacen los grandes? Pero en la práctica analítica estos términos nunca han sido escuchados. El sé nunca ha sido captado. La articulación indefinida, un vientre, nunca ha sido tomado por lo que es un artículo indefinido. Hay una ignorancia espléndida del sé. Veo un solo texto interesante al respecto, pero que se queda a la mitad. Es el texto de Laplanche y Pontalis, que está entonces muy inspirado en Lacan, sobre fantasma originario y origen de los fantasmas, que toma precisamente como ejemplo un gran texto de Freud. Un niño es golpeado o se pega a un niño. Un niño es golpeado o se pega a un niño, explican al final que hay que ser muy prudente con las reducciones. Hay que ser entonces muy prudente con las reducciones, pero todavía mejor es no hacerlas, es decir, formular al menos la hipótesis de que el inconsciente solo conoce los sé, solo conoce artículos indefinidos, terceras personas, es decir, no personas, y que cuando los niños preguntan qué es un vientre, hay que escuchar un vientre, y que cuando preguntan cómo crece la gente, eso quiere decir la gente, y que cómo se hacen los niños no quiere decir cómo yo fui hecho. Una vez dicho que lo sé y que he espiado a mi papá y a mi mamá, sino que, para hablar como Foucault, los niños allí hacen realmente biopolítica. ¿Cómo se nace? Bueno, digo que hasta donde conozco, Blanchot es el único, o en todo caso el primero, que ha reaccionado contra esta personología, tanto lingüística como psicoanalítica, y que ha considerado que los artículos indefinidos, en realidad no habla de estos, pero es el mismo caso, no eran reductibles a lo definido, así como la tercera persona, es decir, la no persona, el él y el sé, eran irreductibles a las personas yo y tú. Será la promoción de la tercera persona en tanto que no persona. Y Foucault podrá tomar el relevo de Blanchot en este aspecto y lo tomará al nivel de los tres ejes. Tal vez ustedes recuerden que bajo la forma luz se ve y se ven visibilidades dispersas, y bajo la forma lenguaje se habla y cada sujeto llega a ocupar su lugar en esta línea del se habla. Ese lugar no es el mismo, pero de todas maneras no habrá persona, habrá efectuación del sé respecto de tal o cual enunciado, respecto de tal o cual familia de enunciados, e incluso si hay nombres propios, ¿por qué pensar arbitrariamente que son designadores de personas?
Puede ser que los nombres propios designen cosas completamente distintas a personas. Quisiera casi erigir como una especie de criterio, sin decir en absoluto que unos tienen razón y los otros se equivocan, entre dos formas de pensamiento muy diferentes, aquella que tiende hacia una personología, por compleja que sea, y aquella que tiende hacia lo impersonal, lo que Blanchot llamará lo neutro, la no persona, el él o el sé. Entonces, ya al nivel de las formas de exterioridad, al nivel del saber, tenía el se ve y el se habla en Foucault, y al nivel del poder, relaciones de la fuerza con la fuerza. Tampoco descubría personas. Tenían el desarrollo de un sé, el sé del poder, algo como se pelea, el sé de la estrategia, se choca. La fuerza está en relación con la fuerza, y ahora en el tercer eje estará este se muere, esta muerte que no cesa y que no termina, y que no se reduce a mi muerte personal, que no se reduce al yo muero. El yo muero es el instante en que, en tanto que persona, coincido con la línea del se muere, es decir, ocupo mi lugar en el sé. No es alegre entonces. ¿Qué es la línea de la fuera? Más allá del poder. Nuestra primera respuesta es que sería la línea de esta muerte interminable. Y concédanme que, aunque en esta atmósfera completamente distinta habíamos encontrado una respuesta similar en Foucault, lo que retenía de Bichat era la muerte coextensiva a la vida, las muertes parciales que no cesan y que no finalizan, y que nos hacen preguntarnos si los puntos de resistencia, esos puntos de resistencia misteriosos, no son finalmente todas estas muertes parciales, no son como otros tantos puntos sobre la línea del se muere. En otros términos, habría efectivamente un más allá de la línea del poder, habría efectivamente franqueamiento del poder, habría efectivamente línea de la fuera, pero esta línea de la fuera sería el se muere como algo más profundo que el se ve, el se habla y el se pelea. Este es nuestro segundo punto. Evidentemente estaríamos muy contentos si algo viniera a sacarnos de aquí. Pero ¿qué puede lograr esta línea de la fuera sino ser mortal? Es decir, aportarnos la muerte como si sólo a través de ella se pudiera esquivar el poder. Todo se arreglaría, evidentemente, si tuviéramos motivos para pensar que la muerte coextensiva a la vida no agota la vida. Más aún, para que todo sea relanzado sería preciso, aquí tampoco tenemos elección, que la línea de la fuera sea capaz de ciertos movimientos que la arranquen de la muerte. Pero el momento, y no se podría suprimir este momento, la línea de la fuera se impone, pero se impone en su estricta identidad con la línea del se muere. ¿Es capaz esta línea de la fuera de movimientos que la arranquen de la muerte? ¿Y qué movimientos? Retomando los términos de Foucault, lo que decía a propósito de Bichat, vitalismo pero sobre fondo de mortalismo. ¿Hay un vitalismo que puede sacudir o escapar del mortalismo? ¿Puede esta línea de la fuera sacudir su pertenencia a la muerte, a esa muerte que no termina y que no cesa? En todo caso, es preciso pasar por esta línea de la fuera, aunque seguirá siendo línea de la muerte, aunque se opere el movimiento que la arranque de la muerte. ¿Comprenden? No se suprimirá ese momento por el cual se ha pasado, ese momento quedará, y creo que tal vez para muchos, para muchas personas, la línea de la fuera estará siempre marcada por este carácter mortífero. La única manera de escapar al poder es franquear el arroyo poco profundo, el poco profundo arroyo de la muerte. De allí nuestro tercer punto de hoy. ¿Se puede concebir tal movimiento? Ven que hasta aquí hemos intentado aislar la línea de la fuera, ese afuera absoluto más profundo, más lejano que todo mundo exterior, y decimos, y bien, sí, es la muerte. Pero ¿qué puede pasar con esta línea de la fuera? Ella es fundamentalmente movimiento, pero entonces,
se agota su movimiento en ir de una muerte parcial a otra, se contenta con encadenar muertes, con enhebrar muertes, la línea de la fuera no cesa de estar en movimiento. Aquí intentamos proceder por medio de metáforas para orientarnos un poco. Es como si la línea de la fuera estuviera animada siempre por movimientos peristálticos. Es recorrida por potentes movimientos peristálticos que no se detienen, o bien hay un término en embriología que es invaginación. Un tejido embriológico se invagina. ¿Qué quiere decir? Que va a formar un hueco. La línea que ha trazado es la línea de la fuera. Es solo para decir que son posibles movimientos peristálticos, movimientos de invaginación, muchos movimientos. Es como si esa línea estuviera recorrida por movimientos. Por lo tanto, nuestro tercer punto será, si es verdad que la línea de la fuera está recorrida por movimientos, ¿cómo podríamos presentar este tipo de movimientos? ¿Qué es? Volvamos atrás. Hay que ir muy suavemente. La línea de la fuera es la línea de lo lejano. El afuera es lo lejano. Es lo lejano absoluto, más lejano que todo medio de exterioridad. ¿No sienten desde entonces, con la condición de que no sean solo palabras, que si es más lejano que todo medio de exterioridad, es por ende lo más cercano? Ese lejano es lo más cercano. Incluso habría que agregar ese lejano en tanto que está más lejos que todo medio de exterioridad, es por eso mismo lo más cercano que todo medio de interioridad. Si lo lejano está más lejano que toda exterioridad, es más cercano, es lo más cercano mismo. Y si es lo cercano, es más cercano que cualquier medio de interioridad. La interioridad y la exterioridad eran recusadas al mismo tiempo. Lo hemos visto desde el primer eje, conversión de lo lejano en lo cercano, no a la inversa. La conversión está dirigida, partíamos de lo lejano y lo situamos como lo más cercano, y necesariamente como lo más cercano. ¿Por qué necesariamente? Es necesariamente lo más cercano, puesto que en tanto que lejano está más lejos que todo medio de exterioridad. En tanto que más lejos que todo medio de exterioridad, es más cercano que todo medio de interioridad. No puedo más que repetir eso. O prende en ustedes, les dice algo o no les dice nada de nada. Si no les dice nada de nada, una vez más, lo dejan. Si les dice una pequeña cosa, habrá que darle vueltas, habrá que marchar todo esto para llegar a darle una figura un poco más concreta. De lo lejano a lo cercano, y encontrarán este tema de manera obsesiva en Foucault, en las palabras y las cosas, pero sería preciso que tengan la referencia, y es una fórmula esencial para el pensamiento de Foucault. Las palabras y las cosas, página 350. Se trata siempre para ella. ¿Qué es ella? La analítica de la finitud. Suprimimos esto, para ella. Se trata siempre de mostrar cómo lo otro, lo lejano, es también lo más próximo, y lo mismo. En otros términos, se trata de mostrar cómo la línea de la fuera está adentro, pero así como el afuera era más lejano que todo medio de exterioridad, el adentro será más cercano, más íntimo que todo medio de interioridad. En otros términos, es preciso que el afuera esté tomado o recorrido por un movimiento mediante el cual produce un adentro, o que lo otro esté tomado como un movimiento mediante el cual produce lo mismo. De lo otro a lo mismo, nunca lo inverso, nunca de lo mismo al otro, de lo lejano a lo cercano, nunca de lo cercano a lo lejano. Es preciso que lo lejano, lo absoluto lejano, a causa misma de su carácter absoluto, sea más cercano que todo lo que es interior. Entonces avanzo, pero este es el gran punto que nos quedará por comprender. Digo que es preciso que la línea de la fuera sea recorrido por un movimiento que es el pliegue. Es preciso que se pliegue. Es la invaginación. Es preciso que se pliegue, siendo el pliegue constitutivo de un adentro más íntimo que todo medio de interioridad, más cercano que todo medio de interioridad. Es preciso que la línea de la fuera forme ese adentro
o esa proximidad absoluta. Es preciso que la línea de la fuera se pliegue, se doble. Es preciso que haya un pliegue de la línea, y ese pliegue es lo que arranca de la muerte a la línea. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el momento les doy esto, les digo esto para que sea más simple seguir, para que puedan seguir mejor los análisis por venir. La línea de la fuera es el se muere. Y no volvemos sobre eso, no hemos descubierto algo que lo anule, pero añadimos que esa línea es recorrida por movimientos peristálticos, por un movimiento de invaginación que constituye un adentro, y ese adentro es más cercano que todo medio de interioridad, así como la línea de la fuera era más lejana que todo medio de exterioridad. En otros términos, ¿qué es el adentro? El adentro es siempre el adentro de la fuera, no es mi interioridad. No hay ninguna restauración de una interioridad en Foucault en el sentido de mi interioridad. Hay simplemente un movimiento de la fuera por el cual se construye un adentro de la fuera. Solo el afuera tiene un adentro, y es esto lo que Blanchot había comprendido muy bien a propósito de la historia de la locura, cuando decía que lo que está encerrado es el afuera. A saber, solo el afuera tiene un adentro, solo el afuera tiene un adentro, solo el afuera tiene un adentro. Es preciso repetir esto como idiotas para intentar ver si funciona, para intentar ver si nos dice algo. Solo el afuera tiene un adentro. En otros términos, el adentro es el adentro del afuera. No es lo contrario del afuera, es el adentro del afuera. Es el pliegue del afuera. El adentro es el pliegue del afuera. Ahí nos topamos con algo. Ustedes deben sentir que nos topamos con algo. ¿Qué es un adentro? ¿Qué es un afuera? La línea del afuera debe decir algo. Pertenece a la marina. ¿Qué puede ser el afuera más lejano que todo medio de exterioridad, sino la línea oceánica? El saber es terreno, pero aquí habemos abandonado la tierra desde hace ya mucho tiempo. El saber era una cuestión de formas. Las formas son terrestres. La línea de la fuera es la línea oceánica. ¿Qué es el adentro? El adentro es la embarcación, es el barco, el pequeño barco, la barca. ¿Pero qué es la barca? La barca es el pliegue del mar, es el pliegue del océano. Cada vez que hay un barco, el océano ha hecho un pliegue. Es curioso esto. Son metáforas entonces, ¿no? La historia de la locura, página 22. Foucault nos cuenta cuál era el estatuto de los locos en el Renacimiento, antes de la época clásica, y le atribuye mucha importancia a la nave de los locos. Dice que no es todavía el Hospital General. Aquí se los metía en un barco, o iban solos, y después partían. Era la nave de los locos. Y Foucault tiene un texto espléndido, página 22 de la historia de la locura. A propósito del loco arrojado a su nave, dice esto que leo lentamente. Es puesto en el interior del exterior, e inversamente. Dejo de lado e inversamente. Habría que llegar a comentarlo porque podría objetárseme. Actualmente no soy capaz de comentar el inversamente. Pienso que se comentará a sí mismo y solo, pero aclaro que no lo suprimo, lo dejo en reserva. El loco es puesto en el interior del exterior cuando es arrojado a su nave. Prisionero en medio de la más libre, de la más abierta de las rutas, sólidamente encadenado a la encrucijada infinita. Es el pasajero por excelencia, es decir, el prisionero del pasaje. En otros términos, es puesto en el interior del exterior. Forma parte de esos textos que habría previsto en los que no hay necesidad de distinguir afuera, adentro, exterior, interior. Los términos son equivalentes. Se podría decir también que es puesto en el adentro del afuera. El adentro es el adentro del afuera y no hay otro adentro que el del afuera. El adentro es el adentro del afuera y la operación de la constitución de un adentro del afuera, es decir, la invaginación, se llamará más comúnmente el plegamiento, el pliegue. El adentro es el pliegue del afuera,
y es el pliegue del afuera lo que es constitutivo de un adentro, adentro más cercano que todo medio de interioridad, que todo pliegue interior. Bien, entonces avanzamos un poco. Mi pregunta es, ¿basta con que la línea del afuera se pliegue para escapar a la muerte? Quizás, si le atribuyen a dicho pliegue, a dicho plegamento, la importancia y el sentimiento de esfuerzo increíble que haría falta para obtenerlo. No se hacía así nomás. La embarcación es el adentro del afuera. Es lo que Blanchot comprendió muy bien en Foucault, porque creo que aquí la influencia se invierte. Blanchot, hablando de Foucault, tiene la siguiente fórmula espléndida, y así como lo acabo de leer, es el puro estilo de Foucault. Aquí hay una fórmula puro estilo Blanchot. Encerrar el afuera, es decir, constituirlo en interioridad de espera o de excepción. Entonces, cuando la línea del afuera se dobla, se frunce, constituye un adentro que es una interioridad de espera o de excepción. ¿Qué quiere decir la espera o la excepción? ¿Eso es escapar a la muerte? Para escapar a la muerte habría que doblar la línea del afuera. Pero ¿qué tarea herculea doblar la línea del afuera? ¿Por qué nos encontramos aquí ante algo que va a ser para nosotros un verdadero nudo de nociones con el cual tendremos que arreglárnoslas? Es porque esta idea de un doblez, de un plegamiento, será como una especie de zona común en la que van a enfrentarse cierto número de autores que nos importan a todos. En fin, que le importan a una gran parte de nosotros. Heidegger, quien nunca disociará su ontología de una ontología de lo que él mismo llama el pliegue, Blanchot y Foucault. Es aquí, entonces, que estamos en condiciones de captar tanto su diferencia como su semejanza. Y comenzamos por un punto preciso, que es el siguiente. ¿Qué es entonces esta relación entre el afuera y el adentro? Se me dice que la línea del afuera, al plegarse, constituye un adentro, una interioridad de espera o de excepción. Digo que, grosso modo, esto podría estar firmado por Heidegger, por Blanchot, quizá por algún otro de que todavía no hemos hablado, y que podría estar firmado por Foucault. Si logramos marcar el acento personal que cada uno pone, no, retiro personal, el acento singular que cada uno pone, su manera de decir las cosas.